tardes, Agustín, ministro de Defensa de la Nación. Buenas tardes, Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que hoy están aquí acompañando en el acto, funcionarios, autoridades, hombres y mujeres de la Armada, hombres y mujeres de las fuerzas también, que están acompañando, y hombres y mujeres que el día de hoy se están embarcando en esta nueva campaña antártica, como bien se hizo referencia anteriormente y como hizo referencia con mucho entusiasmo y con mucho detalle alguien que es apasionado y que permanentemente está poniendo en la agenda pública, los temas que son inherentes a la defensa, pero por sobre todas las cosas los temas que son inherentes a la soberanía. Y ese es Agustín Rossi, ese es nuestro ministro de Defensa, al quien hoy también me parece fundamental hacerle llegar el reconocimiento de parte del presidente, que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí acompañándolos, pero sí hacerle llegar ese reconocimiento permanente en Agustín, a todo el ministerio y a todas las fuerzas que están integrando no solo el Ministerio de Defensa, sino todo el trabajo cotidiano que se hace en la defensa de la soberanía y en la defensa de los recursos naturales también. Porque la campaña antártica lo que también refleja es esta visión, es esta nueva ética política que hemos incorporado en este tiempo de pandemia y que ya se venía haciendo hace mucho tiempo, desde aquí, en las campañas antárticas que se sucedían a lo largo de los años, que era una nueva ética política, la ética del cuidado, el cuidado de la soberanía, el cuidado de los recursos naturales, que permanentemente y sistemáticamente llevaba adelante la campaña antártica. Nos tocó aquí, en el continente, incorporar esa ética del cuidado, esa ética política del cuidado, a partir de la irrupción de una pandemia, a partir de la irrupción del coronavirus en nuestro país. Y entonces tuvimos que abordar desde el Estado Nacional, desde la administración pública, desde los hombres y mujeres que diariamente están al frente de la gestión de la pandemia, pero de la administración pública fundamentalmente, incorporar esta ética del cuidado, la ética del cuidado de la salud, el cuidado de los ingresos de las familias, el cuidado también de nuestro aparato productivo. Y entonces fuimos exigiendo, como bien planteaba Agustín, fuimos exigiendo un Estado que venía fundido, un gobierno anterior que había fundido al Estado Nacional, que lo había dejado en default. Y a partir de esa instancia empezó una nueva construcción social en la Argentina que no puso excusas, sino que avanzó con las necesidades y con la agenda que tenía por delante, con las necesidades que se había comprometido a resolver en campaña, pero fundamentalmente con las necesidades que iban surgiendo permanentemente. Y vaya si surgió una necesidad que exprimió aún más esa creatividad en la administración pública y la decisión política de un presidente de avanzar férreamente con esta ética del cuidado. Se inició con el cuidado de la salud. Entonces se fortaleció un sistema de salud que había sido devastado. El fortalecimiento del sistema de salud implicó, entre otras cosas, parte de lo que vimos quienes llegamos hoy a despedir al Irizar, y vimos cómo se montaron hospitales de campaña y se les brindó y se amplió el sistema de salud y la capacidad de dar respuesta a los argentinos y argentinas que necesitaban una respuesta frente a algo desconocido que era el coronavirus. Se hicieron 12 hospitales modulares, se amplió la infraestructura hospitalaria. La ética del cuidado también se inscribe en todo nuestro aparato científico y tecnológico, cómo avanzó y cómo se brindó a generar propuestas creativas a partir de su conocimiento para luchar contra el coronavirus. Y se crearon entonces los kits serológicos, los kits de testeo rápido. Bueno, parte de esa capacidad
que está en nuestro pueblo hizo que uno de los laboratorios más importantes que estaba desarrollando la vacuna decida fabricarlo en la Argentina. Y así se está haciendo y se está llevando adelante. La fabricación de la vacuna no solo para la Argentina, sino para el resto de Latinoamérica. Esta ética del cuidado de la salud también nos brindó la posibilidad de ampliar las unidades de terapia intensiva casi en un 40% en nuestro país. Ampliar la capacidad de nuestras unidades de terapia intensiva, lo que implicó es que ningún argentino y argentina se pierda y se prive del cuidado de la salud, del cuidado sanitario, a la hora de tener que asistir a una instancia o a un centro de salud. Eso no ocurrió en nuestro país. En nuestro país no hubo que optar a quién se le daba o no asistencia. En nuestro país no hubo que optar a quién se le daba o no la posibilidad de un respirador. Producto de esta política del cuidado y del cuidado de la salud. También se avanzó en el cuidado de los salarios, de los ingresos fundamentalmente, de las familias. Y entonces desarrollamos un paquete de medidas histórico en nuestro país, de escalas históricas, 9 millones de argentinos y argentinas que recibieron durante el momento álgido de la pandemia una ayuda del Estado directa a su cuenta, sin intermediarios. Eso fue el ingreso familiar de emergencia. También fue la asistencia al trabajo y la producción, un método con el que nosotros logramos que nuestras pymes, nuestros comercios, nuestras fábricas eviten el colapso que era producido por la pandemia. De ese modo nosotros pudimos, a partir de erogaciones de fondo millonarias, en concepto de asistencia al trabajo y la producción, este sostén del empleo en nuestro país, fueron casi 260.000 millones de pesos los que hemos invertido en ese programa, acompañando a las pymes, acompañando a las empresas para que sostengan el nivel de empleo en nuestro país. Todo este tiempo fuimos desarrollando herramientas que tenían que ver con el cuidado de los ingresos, con el cuidado de las familias, con el cuidado del empleo. Hemos desarrollado también políticas vinculadas a lo financiero, al acceso al financiamiento con tasas accesibles. Y eso fue toda y sistemáticamente una tarea que se llevó adelante desde el Estado Nacional con una decisión política del presidente de avanzar en todo lo que hiciera falta. Casi 7 puntos del PBI se invirtieron desde que se inició la pandemia hasta el mes de diciembre. Casi 7 puntos del producto. La Argentina es uno de los países que más ha invertido para sostener su nivel de empleo y para que argentinos y argentinas no caigan aún más en la pobreza. Nosotros hemos desarrollado las herramientas necesarias para que el día de hoy estemos viendo cómo esos comercios empiezan a levantar la persiana, cómo esas fábricas empiezan a correr esas lonas y empiezan a funcionar las máquinas y cómo el empleo de a poco se empieza a recuperar. ¿Falta? Claro que falta. Pero estamos en el camino correcto, estamos en la senda de la recuperación de la Argentina. Hemos podido, a partir de lo que planteó el ministro, sortear un escollo estructural que había dejado el gobierno anterior, que era la deuda. Haber resuelto la deuda privada en un 99%, esa reestructuración le dice a la Argentina que tiene recursos para crecer, que tiene una posibilidad de crecer. Y eso está reflejado en el presupuesto 2021 que fue aprobado por el Congreso de la Nación. Ahí podemos ver cómo, a partir de no destinar recursos al pago de los intereses de la deuda, podemos destinar recursos para duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura, para aumentar el presupuesto en educación, para aumentar el presupuesto en salud, para aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología. Ahí podemos ver
reflejado cuáles son las prioridades en las que tanto el presidente como la vicepresidenta se comprometieron el año pasado con los argentinos y argentinas y lo están cumpliendo. Allí podemos ver el plan, allí podemos ver el programa de gobierno, la hoja de ruta. Se puede ver en el presupuesto 2021 claramente el cambio de prioridades. El cambio de prioridades. Dejar de pagarle a los acreedores una deuda irresponsable, reestructurar esa deuda sin necesidad de romper los contratos, reestructurarlo a partir del entendimiento que Argentina tiene que crecer para poder honrar esos compromisos. Pero primero tiene que crecer, porque primero la deuda es con los argentinos y argentinas. Primero la deuda es con nuestro pueblo. Nosotros somos parte de la generación a la que le tocó luchar contra esta pandemia. Y probablemente sea lo más difícil que ha tocado en el último tiempo. A todos los argentinos y argentinas, no a los funcionarios o a los que tenemos una responsabilidad de gestión, sino que a todos los argentinos y argentinas seguramente este tiempo va a ser un tiempo recordado. Recordado con tristeza por los abrazos que no pudimos dar, recordado con tristeza por aquellas despedidas que no pudimos dar y por esas ausencias que vamos a tener en la mesa de fin de año con quienes han perdido la vida este año. Seguramente vamos a estar pensando también en todo lo que falta, pero vamos a estar muy orgullosos de haber llegado al lugar donde llegamos y de estar poniendo de a poco a la Argentina de pie, como se comprometieron tanto Alberto como Cristina. Muchas gracias.